Continuamos. Ya continuamos, estamos de continuación. Continuamos. Yo les estaba diciendo y estaba hablando sobre Hebreos 9:15, sobre el testador en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces vamos a seguir y a continuar con lo mismo que estábamos hablando para la gloria del Señor Jesús. ¿Ok? Ok. Vamos a continuar. Vamos a ir un momentito a pasar al libro de Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 8 hasta el 12. Ok, vamos a ir a pasar al libro de Efesios 2, 8 al 12. Vamos a pasar a Efesios 2, 8 al 12. Bien, aquí está. Dice así: porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues esto es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otros tiempos ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados circuncisión por la llamada circuncisión hecha por la mano de la carne. En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Vamos a comenzar con el versículo 8. Ahora presten atención. Oigan, no se me distraigan. ¿Ok? En el versículo 8, Pablo dice: porque por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Ok? Ahora, vamos a empezar primero con la palabra don. ¿Ok? Don. Esta palabra don indica un regalo que Dios nos da en cuanto a la fe. ¿Ok? Un regalo que Dios nos da en cuanto a la fe. Nosotros, la humanidad, no podemos creer en la salvación de Cristo por nuestra propia fe humana. No lo podemos ver, no lo podemos hacer. Porque nuestra propia fe humana no nos permite creer en la salvación, que somos salvos y somos justificados. Por lo tanto, para que Dios vea que el hombre puede creer en el sacrificio de Cristo para recibir perdón de los pecados y ser justificado, Dios a nosotros nos regala la fe. Y no es una fe común de humano. No, es una fe que viene de Dios, que es un don, el don de la fe. Y ese don de la fe que Dios nos regala a nosotros es impartida en nosotros, en nuestro espíritu, para que entonces de esta manera los elegidos, los escogidos, como dice el contexto en Efesios 1, ¿dónde lo dice? Ok, Efesios 1, versículos 4 y 5. Según nos escogió, ¿ve? Escogió, un participio pasado, escogió. Ok, según nos escogió, escogió, participio pasado, que se le puede añadir un auristo también,
porque el auristo en el griego, el auristo en el griego indica una acción ya finalizada. Entonces nos escogió, bueno, lo estoy haciendo dentro del punto de vista del griego, no lo voy a hacer así, perdóname, lo voy a hablar en el español para que lo entiendan. Es que se me había olvidado, se me había olvidado. Y a mí me gusta mucho también entrar un poquitito en el griego porque me fascina, porque se entiende mucho mejor, se interpreta mucho mejor, pero me gusta hacia ustedes me gusta hacerlo en el español, en el lenguaje español, normalmente el español. Ok, les estaba diciendo a ustedes porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y les estaba diciendo, según la palabra, escogió, o elección como un sinónimo, elección de acuerdo a Romanos capítulo 8, nos predestinó, nos escogió, nos llamó, nos justificó y nos glorificó, que es el último proceso, la última etapa es glorificar. Estoy poniendo un ejemplo. Pues según nos escogió, Cristo nos escogió para salvación, a través de la muerte de Cristo, para que seamos salvos. Es evidente que nuestra salvación ya estaba segura. Es evidente que nuestra justificación y perdón de los pecados ya estaba segura en Cristo, y es algo que Él hizo, que sería voz pasiva. ¿Ok? Sería aquí la voz pasiva en el griego. En el griego, o en la gramática griega sería la voz pasiva, porque la voz pasiva en el original, en las escrituras originales que se deja entender aquí, la voz pasiva viene siendo cuando nosotros recibimos la salvación, recibimos los beneficios. ¿Ve? Recibimos los beneficios que somos nosotros los que recibimos. ¿Ok? Esto es bien interesante lo que yo les estoy hablando aquí. Cuando Pablo habla de obras, cuando el apóstol Pablo, escuchen bien, cuando el apóstol Pablo habla de obras, está hablando de todo lo que el hombre puede hacer para obtener una salvación o un perdón de pecado, algo espiritual. Pero aquí el plan de salvación indica que nosotros no hicimos nada, que sigue estando en voz pasiva, porque no hicimos nada, solamente nosotros declaramos la fe, y es la fe la llave para nosotros obtener la salvación. Pero que esa fe no es una fe común, es una fe que Dios nos da y nos hace creer que somos justificados, nos hace sentir en nuestro corazón, nos hace sentir y tener seguridad, certeza plenamente completa de que Cristo nos salvó. No es una fe común. Quiere decir que esta fe no viene de nosotros. Por eso Pablo dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y no es de vosotros. La fe no es de vosotros, ¿ok? Y también la salvación no es de vosotros, pertenece a Él. Él nos la regala, y nosotros creemos en la fe porque Él nos da la fe para poder creer. Si Dios no nos da la fe, no podemos creer. No todo el mundo va a creer en la salvación, porque no todo el mundo ha sido elegido y llamado. Para una salvación, tiene que haber una predestinación. Para una salvación tiene que ver con una predestinación, como dice Pablo en el libro de Romanos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de predestinación, la palabra pre significa antes, que lo vemos como un ejemplo, aparte del libro de Romanos, que lo dice también, lo vemos aquí también en Efesios 1. Efesios 1:5. En amor, ¿ve? En amor.
habiéndonos predestinados para adoptarnos hijos suyos por medio de Jesucristo, según su puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo acepto. Ya te hizo acepto. A la vez que Cristo te hizo acepto, ya eres acepto en medio de tus debilidades, ¿ok? En quien tenemos redención por su sangre. Redención por su sangre y perdón de los pecados en su riqueza de su gracia, ¿ok? Esto es bien importante. Antes de la fundación del mundo ya Dios te había llamado para salvación. Tú no puedes quitar eso. Él te llamó, no fuiste tú el que llamaste a Dios. No fuiste tú que te llamaste. Tú no te pusiste para ser salvo por tus propios esfuerzos y méritos humanos. Fue Él que te llamó antes. ¿Ok? Ahora, continuamos. La palabra destinación, que yo pienso que la mejor forma de hablarla es destino. Destino, que es la forma correcta que yo pienso que se puede hablar. ¿Ven? Antes y destino. Entonces, vemos aquí con esta misma palabra destino, voy a poner un ejemplo. Voy a aquí. Voy a escribir aquí. Infierno, ¿ok? Voy a poner aquí infierno, lago de fuego, perdición, etc. ¿Qué es lo que Cristo hizo? Pues con anticipación te llamó. Y cuando nosotros somos llamados, el que Dios llama oye su voz. ¿Ok? Cuando Dios llama, el que es sordo oye. Yo estoy sordo, no oigo, yo estoy sordo, yo tengo justificación de no oír la voz de Dios porque estoy sordo, no. El que Dios llama, oye su voz y responde. ¿Ve? Esa acción de llamamiento y de responder a la voz de Dios no solamente quedaría un perfecto, es mucho más que un perfecto, porque es algo que no tiene conclusión. Es un auristo que no tiene finalidad. O sea, llama y respondemos. El creyente responde y indicaría que sigue oyendo la voz de Dios. Sigue o nosotros seguiremos escuchando la voz de Dios. No dejamos de escuchar la voz de Dios. Estoy tratando de explicarle a ustedes básico y elemental para que vayan entendiendo. Esa voz de Dios continúa, no se detiene, porque es un llamamiento de Dios. Entonces nos llamó y antes y nos destinó un destino, que aquí el destino viene siendo, nos llevó de aquí. Voy a poner aquí como un ejemplo, un viaje, ¿ok? El destino nos trasladó. ¿Ve? Escuchen bien. Listen. Nos cambió nuestro destino. Y aquí vamos a poner la nube, o sea, la salvación. ¿Ve? En Cristo Jesús. En ser salvos. ¿Ok? Espero que les sirva a ustedes este ejemplo que yo estoy haciendo. Nos llamó y nos cambió el destino. ¿Ve? El destino lo movió. Dios movió nuestro destino, que estábamos condenados, muertos en delito y pecado. Como dice Efesios 2:1, Él nos dio vida. Estoy leyendo Efesios 2:1. Vida. Él nos dio aquí vida, que viene siendo el zoe en el griego. ¿Ok? El zoe de Cristo es la vida en nuestro espíritu, nuestra alma. Y cuando Cristo nos promete darnos la vida en el kairos, tiempo de Dios, aún nosotros estando muerto en delito y en pecado, sin Cristo, bajo pecado y bajo maldición, pues Él decidió, es algo que Él decide, no eres tú el que decide
ser salvo. Él decide ser salvo, que te salvarte a ti, y no importando lo pecador que tú seas. No importando lo pecador que tú hayas sido, el peor de los peores hombres, el peor de los peores hombres entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en la transición del Antiguo y Nuevo Testamento, vemos que es Saulo. El peor, más terrible, más temible que asolaba a la iglesia, el peor de los pecadores, dice Pablo, que fue llamado, fue predestinado por amor, fue llamado y fue colocado como miembro del cuerpo de Cristo. Nos llamó a nosotros no importando el pecado, nos llamó siendo pecadores. O sea que no dijo en santidad primero, santidad y obediencia, como un muerto. Tranquilo, cógelo con calma, paz, tranquilo. Como un muerto en delito y en pecado va a tener santidad previa si está muerto. Por favor, discúlpame, yo me gozo del Evangelio, me gozo la palabra del Señor, lo hago con mucho respeto, con mucho amor y respeto lo hago, pero me estoy gozando en Cristo, ¿ok, amado? Como un muerto en delito y en pecado va a tener santificación, o sea, santidad Jehová, no la tiene. Él te llamó así como eres. Y la buena obra que Dios empezó en ti, Él la va a perfeccionar. Él te promete que la buena obra, Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Él promete que la buena obra que Dios empezó en ti, Él la va a perfeccionar. Como quieras, una promesa. ¿Ves? Y aunque tú estés débil, caído, no te preocupes, se lo dijo Dios a Pablo. En 2 Corintios 12, sobre el aguijón de Pablo. Pablo, no te preocupes, mi gracia es suficiente. Mi gracia ya es suficiente. ¿Qué es la gracia? Ya que hablamos de gracia, me acordé de la gracia. Ok. Ya hablamos de esto, déjame hablar de gracia un poquitito, ¿ok? Vamos a hablar de gracia. Cuando hablamos de gracia, viene siendo por gracia. La gracia, Pablo lo define en el libro de Romanos también. Vamos a Romanos 11. Romanos 11, versículo 5. Dice Pablo, así también en este tiempo ha quedado un remanente, pero este remanente, haciendo referencia a los gentiles, va a ser escogido por gracia. Por gracia, que es muy diferente al Israel de Dios. Nosotros hemos sido escogidos por gracia porque no merecíamos la gracia, dice Pablo, y si es por gracia ya no es por obra. De otra manera, entonces la gracia ya no sería gracia, y si es por obra ya no sería gracia. Si es por obra no podemos meter la gracia, porque somos opuestos a los dos, Aquí Pablo define muy bien la gracia. Que cuando muchas iglesias dicen, hermano, ¿qué es la gracia? ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! Es algo maravilloso. Es un regalo de Dios. Es la bondad, la misericordia, la ternura, el abrazo. Dios nos abraza, nos consuela. Está bien. Ok, Haris, gracia, en el griego Haris. Está muy bonito. La alegría, el gozo, el contentamiento, la felicidad. Hay muchos términos. Está bien con eso. Se puede aplicar para ponerte contento a usted, ¿ok? Pero la gracia indica, mira, yo no merecía que me salvara. Él me llamó y yo oí su voz porque su espíritu, Dios nos dio de su espíritu para escuchar la voz de Dios. Y las ovejas oyen su voz y siguen escuchando su voz. Seguirán escuchando su voz, ¿ok? Este término de gracia indica algo que Él hizo. Pero hermano Samuel, ¿todo lo hizo Él? Me alegro que hayas obtenido la gema. Me alegro que hayas obtenido la rema, la sintáctica. Me alegro mucho que hayas visto la semántica del Evangelio de la revelación. Me alegro. Eso mismo es lo que tú acabas de decir. Todo lo hizo Él.
La gracia indica algo que Dios hizo y tú no lo hiciste tú. Eso indica la gracia. Un favor que Dios hizo todo y Dios puso en ti la fe para que entonces tú creyeras. Y esa fe indica que tú vas a creer. Dios sabía que tú ibas a creer en Él. Él lo sabía. Te llamó con anticipación. Cambió tu destino porque tú no podías hacer nada. Tú estabas muerto en delito y en pecado. Y un muerto en delito y en pecado no tiene vida. La vida de Cristo viene siendo el Zoé. Y esta palabra Zoé va mucho más profunda. Que cuando Dios entra en ti, no solamente te salva y te libra de la condenación, te da vida. Hermano, ¿qué tú me quieres decir con eso? Tienes vida. Tienes vida, tienes salud. Si estás enfermo, te sana. Si estás atribulado, alegre, estás contento. Tú tienes vida. Y la persona alegre, contento, por causa del Evangelio, lo que Cristo hizo, es parte de la vida. Es parte de la vida. ¿Por dónde vamos? Ok, no he terminado. Pasen ahora al próximo video a ver si yo trato de ir a los libros de Romanos, si es que puedo ir a Romanos para hablar un poquito de la justificación y salvación también. ¿Okay? Vamos a ver si Dios me lo permite. Pasen al próximo video.